Sí, ingeniero, logramos escucharlo muy bien. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes sobre este tema que me apasiona muchísimo, que tiene que ver con el diseño mecanístico empírico de pavimentos. Y el día de hoy vamos a estar abordando tal vez de manera introductoria algunos de los conceptos principales del diseño mecanístico empírico y para que ustedes también vean en qué, digamos, condición o hasta dónde podemos llegar el día de hoy con lo que tenemos en la práctica. Como les comentaba la compañera, bueno, pues he tenido el gusto de trabajar por más de 10 años en este tema, en el diseño de pavimentos y, bueno, y hemos podido avanzar muchísimo en la metodología de diseño mecanístico empírico acá en el país, acá en Costa Rica, y bueno, y deseamos compartir también con ustedes todos los avances que tenemos a nivel de la AASHTO del 2015 al 2021, que han sido las últimas ediciones a nivel escrito, y cómo esto se puede aplicar al día de hoy aquí en el ámbito eh, más, más local, ¿verdad? Que donde tal vez hay más limitaciones en el tema de ensayos, en el tema de metodologías, en el tema de software también, ¿verdad? Por el tema del costo de los mismos. Y bueno, ¿hasta dónde podemos llegar hoy con un estado de la práctica ya bastante consolidado? Y bueno, eso es lo que deseamos que ustedes pues vean el día de hoy. Voy a hacer un pequeño recorrido por lo que es diseño de pavimentos en general, ver algo para darles un poquito de contexto. Voy a abordar un poco sobre los fundamentos del diseño mecanístico empírico. Vamos a dar una pincelada de los diferentes modelos que intervienen, em, tanto para el aspecto de la modelación como para la estimación de los diferentes deterioros. Y con un pequeño ejemplo, que lo vamos a hacer de manera un poquito rápida, pero para que ustedes vean cómo, cómo realmente se aplica todo esto a un diseño de pavimentos en la vida real, ¿verdad? Que podemos tener hasta diferentes condiciones, desde un pavimento simple hasta un pavimento más, más complejo, ¿verdad? Hoy vamos a ver el caso más simple para que ustedes también vean lo aplicable que es y de ahí para arriba, pues los recursos nos van a permitir tener un montón más de herramientas para poder abordar la temática de manera más, con mayor profundidad. Tenemos que recordar que una estructura de pavimento, al igual que otro montón de estructuras que diseñamos desde el punto de vista de la ingeniería civil, se encuentran sometidas siempre a diferentes cargas externas y que estas cargas externas, como en cualquier elemento estructural, pues se van a generar internamente esfuerzos y deformaciones, ¿verdad? Que el trabajo de nosotros como ingenieros, pues debería ser poder predecir con cierto nivel de confiabilidad la magnitud y la dirección de esos diferentes esfuerzos, ¿verdad? Para poder hacer de mejor manera nuestras estimaciones, ¿verdad? Y en el caso de un pavimento, realmente existen muchos factores externos que lo van a estar afectando durante toda la vida en servicio, que sí lo hace un poco más diferente a las estructuras convencionales. Mira, ahí podemos ver que en una estructura de pavimento, estos esfuerzos y deformaciones se producen en cada una de las diferentes capas que componen nuestra estructura, ¿verdad? Típicamente el pavimento va a presentar deflexiones verticales, producto de las cargas externas, que son las que predominan en el diseño, como las cargas de los diferentes eh, vehículos. Sin embargo, la magnitud de estas respuestas van a ir en función de diferentes tipos de deterioros. Y tanto la magnitud como la dirección de estas respuestas, pues nos van a producir cierta falla en el pavimento, ¿verdad? Desde abollamientos hasta diferentes tipos de grietas, que es lo que muchas veces tenemos en las estructuras. Y bueno, típicamente, incluso de manera muy general, como aplica también en otras estructuras, aplicamos algunos principios como la ley de Hooke para poder determinar la magnitud de estas respuestas. Y acá, bueno, un esquema general
de cómo actúa típicamente una carga distribuida, como una rueda, por ejemplo, de un neumático en una estructura de pavimento y nuestro trabajo, pues a partir de disponer diferentes tipos de capas en diferentes espesores, es optimizar, encontrar la estructura que sea lo más económica posible, que nos permitan llegar a una magnitud de esfuerzos permisible en mi subrasante, de tal forma que los deterioros que se estén enfrentando pues se encuentren dentro de los márgenes de aceptabilidad que yo estoy buscando. ¿Verdad? Y bueno, aquí una imagen ampliada. Ahora tenemos unas cargas concentradas en la superficie con diferentes magnitudes y bueno, típicamente lo que vamos a buscar es que esas cargas pues se vayan distribuyendo y jugamos con dos factores que es la profundidad y la capacidad mecánica de cada uno de estos materiales, ¿verdad? Y esto es en la teoría. ¿Y cómo yo debería analizar todo esto? Bueno, tengo muchas formas de hacerlo, ¿verdad? En función de cómo he ido avanzando digamos, el nivel de conocimiento, ¿verdad? Desde hace muchos años, desde que se abordaban desde el sistema de capa simple, como los simples suelos, hasta el día de hoy que estamos ya utilizando sistemas de multicapa elástica, principalmente en pavimentos flexibles o elementos finitos, en el caso de pavimentos rígidos, y también ya estamos incorporando una mezcla entre teoría de la viscoelasticidad y elasticidad para poder mejorar nuestras predicciones, ¿verdad? Y esto muchas veces va a ir de la mano de la metodología de diseño que yo esté utilizando. Y en todo esto siempre, bueno, nos hemos visto con la dificultad de que hemos tenido una disociación entre lo que es el diseño de pavimentos y el análisis de pavimentos. ¿Verdad? Y esto ha venido mucho de la mano por las guías que se han, digamos, em, promulgado históricamente y que han tenido una mayor extensión y mayor aceptabilidad, ¿verdad? Donde, aunque deberían ir de la mano, esos dos elementos, ¿verdad? Típicamente en la ingeniería civil no podemos pensar en diseño si no pensamos de la misma forma en el análisis, ¿verdad? Van uno de la mano con el otro. Sin embargo, históricamente nos hemos centrado en esta parte nada más, solamente diseño es nada más ver unos espesores que, dadas ciertas condiciones, pues nos permitan tener nuestro pavimento en condiciones aceptables. Pero muchas veces llegamos a este punto sin realmente entender qué es lo que le está pasando al pavimento internamente. A veces no tenemos ni idea. Tenemos una estructura de pavimento y no sabemos ni siquiera cuáles son las deformaciones críticas a tensión, no sabemos cuál es el abollamiento esperado, no sabemos nada acerca de esa estructura muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez la metodología que se está utilizando pues no lo permite, no está contemplado y eso lo vamos a abordar más adelante. También tenemos que considerar que los pavimentos, a diferencia de otras estructuras civiles, ¿verdad? Que fallan de manera, digamos, abrupta o no fallan nunca, ¿verdad? Si no se alcanza la carga última de diseño, ¿verdad? Como el caso de los puentes o algún edificio, ¿verdad? Si no tenemos el sismo de diseño, si no tenemos la estructura, la carga máxima, pues es muy probable que esa estructura no, no presente ningún problema grave. eh, y podría durar muchísimos años, ¿verdad? Con mantenimiento. Sin embargo, los pavimentos siempre se van a deteriorar. Desde el día uno que yo coloco el pavimento. Además, muchas veces ni lo he abierto mi carretera y ya con solamente las cargas de los movimientos últimos en mi construcción, ya estoy ejerciendo un daño.
¿verdad? Las estructuras, incluso con los métodos actuales, se diseñan para que fallen en un momento dado, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro trabajo debería enfocarse principalmente en predecir cuál es esa posible edad de falla y cuál va a ser esos deterioros que van a ir progresando en el tiempo para ya poder también planificar a futuro mis tareas de mantenimiento, ¿verdad? Y eso es el trabajo en el que deberíamos centrar nosotros en el tema de diseño del pavimento. Entonces, muchos de los estudios de los últimos años se han enfocado principalmente en eso, en esa rama, ¿verdad? En poder predecir, me hizo el puntero aquí, ¿verdad? Poder predecir con cierto nivel de confiabilidad, y eso lo voy a mencionar mucho, ¿verdad? Porque todo tiene que ser con cierto nivel de confiabilidad. Aquí no podemos hablar de métodos determinísticos, siempre van a haber cierto porcentaje que tiene que ver con la probabilidad de que ocurra o no una falla, producto de un montón de variables que voy a tocar también al final hacia la parte de diseño mecánico empírico. Entonces eso es muy importante de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que siempre va a haber una falla. Diseñamos para que el pavimento falle. Y el trabajo nuestro, pues en la época moderna actual, es tratar de predecir cómo va a ser esa falla en tiempo y en forma. ¿Y qué tipo de falla tenemos? Bueno, pues típicamente tenemos abollamientos, ¿verdad? Que conocemos como roderas en las estructuras. Tenemos agrietamientos por fatiga en mezcla asfáltica. En el caso, bueno, la que son productos de las cargas externas. También tenemos agrietamientos térmicos por temperatura, ¿verdad? Producto típicamente del clima, principalmente condiciones de muy frías, ¿verdad? Es como la particularidad en Costa Rica, no es el caso, pero en el caso de Perú sé que sí es un factor también a tomar en cuenta. Y todos esos deterioros, ¿verdad? Cada uno de ellos incide en el nivel de confort, que también puede modelarse como un tipo de falla adicional, ¿verdad? Ver cómo ir aumentando, cómo va aumentando el IRI en el tiempo, esa irregularidad, cómo se va manifestando. ¿Producto de qué? Producto de este montón de deterioros que siempre tenemos en la estructura del pavimento, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de incorporar metodologías que nos permitan estimar cada uno de estos deterioros y de esta forma poder pues tener un poco más de control, más de confiabilidad en mis diseños y poder decir qué tipo de pavimento me va a presentar una evolución de daño mayor con respecto a otra. En el caso de un pavimento flexible, tenemos muchos tipos de fallas, ¿verdad? Los más típicos van a ser los fisuramientos por fatiga, que podrían darse de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Va a depender de cómo veamos la posición de la llanta y cuántas llantas estén actuando, pero estos deterioros básicamente se dan porque el pavimento se deflecta y en las fibras inferiores del material que sí puede absorber cierta cantidad de esfuerzo de tensión, pues se va a provocar una tensión que me va a provocar microgrietas que con el paso del tiempo y la acumulación del daño, ¿verdad? Continuo, pues se van a ir propagando en diferentes direcciones, incluso desde arriba, en ambas direcciones, en la transversal y la longitudinal, y también desde abajo y después desde arriba también puedo presentar deterioro, principalmente en el sentido longitudinal, que tienden a ser las más críticas, ¿verdad? Y también podemos tener abollamientos, ¿verdad? Que podrían darse, ¿verdad? Por condiciones normales, como esta que tengo aquí, ¿verdad? Abollamientos productos de la consolidación esperada en un material, que se va a ir dando con el tiempo y vamos a tratar de
mantener en ciertos umbrales o incluso deterioros que podrían darse por climas extremos o por problemas también del material, ¿verdad? Por alguna deficiencia en el diseño o esfuerzos cortantes no considerados durante el diseño. Ahora, a diferencia de la fatiga, ¿verdad? Que ya vimos que podría actuar en esos ejes transversales longitudinales. En el caso del abollamiento, vamos a estar pensando en todo lo que sucede en el eje vertical, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Todas las cargas a compresión me van a ir provocando una consolidación, una pérdida de volumen en el material que se va a transformar en una rodera en la superficie, ¿verdad? Pero al final, cada una de estas capas va a aportar en un porcentaje eh, el movimiento total, ¿verdad? Y evidentemente la subrasante es un elemento fundamental que si no se controla, por así decirlo, ¿verdad? Pues es la que nos va a aportar o podría aportarnos el mayor porcentaje de abolimiento. Por eso lo calculamos para cada una de ellas para detectar en qué, en qué capas que se da el- la falla, ¿verdad? ¿Qué requerimos bajo todos esos conceptos que les he estado comentando para poder diseñar pavimentos? Bueno, pues vamos a requerir, evidentemente, pruebas de laboratorio que nos permitan entender cómo se comporta ese material, ¿verdad? Y aquí no puedo pensar en pruebas simples como el CBR, aunque para ciertos niveles de deterioro para ciertos niveles de análisis nos podría funcionar, pero ya aquí requerimos conocer un poco más de cómo se comporta la estructura, perdón, el material. Vamos a ocupar también modelos de respuesta para poder analizar pavimentos. Aquí entra ya el uso de software especializado para principalmente modelar por multicapa elástica o elemento finito. Modelos que nos permitan predecir cómo el clima, los materiales y las cargas externas, pues realmente inciden en el deterioro, ¿verdad? Esto es parte fundamental para yo poder, convertir ese montón de entradas, que pueden ser espesores, pueden ser clima, puede ser propiedad de los materiales, en realmente un deterioro que va avanzando en el tiempo, ¿verdad? Y eso es uno de los componentes más, más interesantes dentro de la metodología de diseño. Y bueno, y evidentemente, para cada uno de los métodos de análisis siempre requerimos hacer un análisis económico. Siempre vamos a tener opciones, una, dos, tres. Y muy importante, ahora también requiero una especificación que esté asociada también a ese diseño, ¿verdad? Entonces, tienen que ir de la mano para yo poder cumplir con un diseño, con un enfoque mecanístico. Pues también voy a requerir una normativa que me permita a mí restringir hasta dónde voy a llegar con ese deterioro. Por ejemplo, em, debería definirse para cierta zona o cierto nivel de demanda en pavimentos, cuánto es un deterioro permisible para el nivel de impacto de mi estructura, ¿verdad? ¿Cuánto movimiento vamos a permitir por temas de seguridad? ¿Cuántas áreas agretadas se van a permitir por temas de viabilidad financiera? ¿Verdad? En que cuánto cuesta rehabilitar una estructura de diferente categoría. ¿Y dónde estamos actualmente en diseño de pavimentos? Bueno, podemos decir que ya esta fase empírica ha quedado un poco más atrás, aunque actualmente sigue siendo también una opción muy válida desde el punto de vista de lo que hacemos al día de hoy en la práctica, pero podemos decir hoy que el estado de la práctica del diseño ya está bastante maduro en la parte mecanístico-empírica, con diferentes versiones de guías que han sido promulgadas, con creo que una extensa promulgación de capacitaciones en el sector para poder incorporar los conceptos de diseño, lo cual lo hace todavía más factible. Y de igual forma, actualmente en el estado del arte se sigue estudiando
el uso de principios 100% mecanísticos, aunque en la práctica esto todavía no es aplicable, por así decirlo. Y esto no solamente en pavimentos, esto aplica para el diseño de, de muchos elementos estructurales, ¿verdad? En viviendas, en edificios. Todavía en muchas ecuaciones y muchas respuestas no son 100% mecánicas, ¿verdad? Lo mejor que hemos llegado hasta el día de hoy, ya en la práctica desde el punto de vista general, es una combinación de ambas, una combinación de principios empíricos y una combinación de principios mecánicos, ¿verdad? Y sacar al día de hoy lo mejor de cada uno de esos mundos, ¿verdad? Y poder optimizar los métodos de diseño en pro de qué? En pro de disminuir la incertidumbre en los diseños, ¿verdad? Evidentemente, si tuviéramos un método mecanístico perfecto, pues sería lo ideal, pero todavía existe investigación sobre, sobre el tema, ¿verdad? Recordemos que históricamente en el diseño de pavimentos, antes usábamos básicamente 100% la experiencia. Bueno, muchos todavía lo siguen utilizando, aunque realmente deberíamos eh, dar los siguientes pasos, ¿verdad? Para eso todavía tenemos más guías de diseño. Podemos ver que actualmente el gran fuerte en diseño sigue siendo métodos empíricos. em, Como los métodos de la H93, por ejemplo, que es uno de los más extendidos, que se basan a partir de modelos estadísticos, a partir de observaciones, ¿verdad? Que yo tuve algún tipo de método, ¿verdad? En la parte mecanística, recordar, ¿verdad? Que aquí nos enfocamos nada más a obtener respuestas y modelos que me predigan falla, por así decirlo, ¿verdad? En función de desplazamientos, en función de esfuerzos. Pero el día de hoy, en el caso de los pavimentos que tienen fallas graduales y también fallas por fatiga, que son elementos bastante complejos de predecir con un modelo mecanístico, pues hemos optado por trabajar fuertemente en métodos mecanístico-empíricos. Por un lado, calculamos la respuesta del pavimento a partir de ciertas propiedades mecánicas y por otro, vamos a utilizar métodos empíricos para predecir el desempeño. ¿Y por qué empíricos? Porque cada uno de esos deterioros que yo trato de predecir al día de hoy en una estructura de pavimento, yo los tengo que ver y medir. Las grietas son deterioros que van a ir apareciendo con el tiempo, que yo puedo ver y medir en el tiempo. Y por lo tanto, de ahí alimento con cierta data los diferentes modelos que me permiten ir calibrando estas metodologías y utilizar lo mejor de ambos principios. Una de las guías más extendidas del punto de vista del diseño de pavimentos empírico es la guía de la H93. No la voy a repasar mucho a profundidad porque realmente no es el objetivo de esta charla el día de hoy, pero bueno, esta guía recordar que considera, algunos aspectos como el tráfico, tipos de vehículos y cargas, tipos de suelos, a partir de los modos resilientes de los suelos, aspectos muy básicos del clima, ¿verdad? Como aspectos que tienen que ver principalmente con la precipitación y el tiempo que mi estructura está, eh, pues, bajo cierta humedad. Tiene como principio la serviciabilidad, que es la percepción del usuario de mi ruta en buen estado a un estado ya deficiente. Incorpora de igual forma algunas variables de confiabilidad, ¿verdad? Para abordar esta serviciabilidad. Y de igual forma, ¿verdad? Ya a nosotros nos toca, pues, tomar en cuenta los diferentes costos de operación y mantenimiento de manera por aparte, ¿verdad? Pues bueno, esta guía data de los años 50. Ha tenido diferentes updates a lo largo del tiempo. El más común es el de 93, donde ya se consolidó la versión vigente al día de hoy, que tiene pavimentos flexibles, rígidos y también tiene para bajo volumen, bueno, entre otras cosas como el diseño de rehabilitaciones. Por ahí en 98 se actualizó
se actualizó o se sacó un suplemento que básicamente mejora el diseño de pavimentos rígidos y que para mí es pues, una excelente actualización. Esperemos próximamente poderles dar alguna charla sobre la guía de diseño de la Astro 98, que es bastante, desde mi punto de vista, es una mejora significativa en cuanto a la estimación de, eh, de espesores de losa principalmente, pero donde ya se incorporan algunos componentes importantes como los esfuerzos, variables climáticas como la temperatura, temas como la precipitación, que creo que es bastante bueno. Me están por acá apareciendo algunas rayas azules. ¿Quién es? Para ver si lo podemos revisar aquí en la administración, ¿verdad? Ahorita voy a mencionar un poco el, mencionar el aspecto de los factores, pero dónde los pueden consultar. Llega un poquito a esa parte. Bueno, y esto es, ¿verdad? El principio de las guías empíricas. Yo tengo alguna sección de pavimento que me ha funcionado bien bajo ciertas condiciones. Yo las documento, observo y trato de aplicar estas niveles de deterioro como esto funcionó en estructuras nuevas, ¿verdad? Entonces me baso en la observación, genero algunos modelos que me permitan relacionar esas variables que pues produjeron cierto nivel de deterioro y trato de replicar eso en otras estructuras, ¿verdad? Pero yo no estoy entendiendo qué está pasando en el fondo con mi estructura. ¿Qué tiene esto? Tal vez con una consideración importante. Bueno, la guía de la 83 está para una única zona climática, también para una única temperatura y para un único tipo de suelo, ¿verdad? Lo cual pues limita al día de hoy, ¿verdad? La aplicación en otras ramas que han ido creciendo a lo largo del tiempo, donde podemos tener diferentes tipos de clima, diferentes tipos de precipitaciones o incluso diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Que es una de las variables más importantes. Uno de los pilares de ay, perdón, de esta guía, perdón, es el índice de serviciabilidad, ¿verdad? Donde, bueno, ya ustedes lo han podido tal vez ver en mayor detalle, ¿verdad? Partimos de una condición, eh, digamos, donde mi proyecto tiene una nota de 100 para una serviciabilidad dada y bueno, la serviciabilidad que puede verse como la calidad de ruedo, pues va a ir decreciendo hasta que llegue a un nivel mínimo, que es el que yo voy a definir como diseñador, y yo voy a tratar de llegar ahí bajo cierto nivel de confiabilidad, ¿verdad? Entonces, este que está acá es donde ya entraba la confiabilidad y la desviación estándar para poder estimar pues qué tan buenas eran mis predicciones. Si tenía ese tipo de entradas, así de manera muy general, tráfico, modo silente o, por ejemplo, cada reacción en el caso de pavimentos rígidos, puedo utilizar también módulos de ruptura para igual forma estimar eh, el espesor en un pavimento rígido, temas de confiabilidad. Y al final, las salidas, pues típicamente era mi número estructural con el que yo voy a estimar espesores y el grosor de losa en el caso de pavimento rígido, ¿verdad? Y así se ve en la manera más básica la guía de la 93, ¿verdad? Una relación entre variables que me van a dar una cantidad requerida que yo voy a completar con diferentes capas. Pero ahí que igual forma tenemos una ecuación, al día de hoy resolvemos la ecuación para poder diseñar. Pero ¿qué pasa con esto? Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos diferentes materiales, tenemos cementos asfálticos de alta resistencia, modificados, ¿verdad? Muy diferentes a los que se consideraron durante la guía de la ASH 93 en los años 50. Tenemos la incorporación de mezclas recicladas, ya sea en caliente o en frío, mezclas así tipo SMA, diseños diferentes, ya no solamente de marcha, sino también tenemos Super Pave, tenemos, por ejemplo, nuevos métodos de construcción, que eso pues evidentemente pues va a afectar cómo se comportan las estructuras al día de hoy.
y también cargas más altas y diferentes configuración de ellas. ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, la guía del Astro nos gusta mucho, sabemos aplicarla muy bien y muy bonito, ¿verdad? Todo, o sea, no vamos a decir nada en contra tampoco de la guía del Astro 3. Tiene sus ventajas y sus limitaciones, pero ya todo esto no lo podemos hacer. Y aquí entonces ingresamos ya a los puntos más fuertes de la guía mecanístico-empírica, que no es nada más analizar por analizar, sino que también podemos incorporar cada una de estas variables nuevas dentro del método porque es más personalizable, ¿verdad? Ya el desempeño no me depende nada más de variables que fueron utilizadas hace muchos años, sino que también me va a depender de aspectos más macros, como capacidad del- de la mezcla, por ejemplo, tipo de magnitud de los módulos, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo relacionar cada una de estas variables en desempeño? Es, es vital, ¿verdad? Entonces puedo considerar aspectos también de humedad más avanzados, como realmente yo los aprendo en la parte de diseño, que es que cuando un material pues, se ve afectado por la humedad, pues su capacidad también se ve afectada eh, por esta, y vamos a poder adaptar el método ante diferentes condiciones. Verá, yo puedo extrapolar diferentes estudios a partir de propiedades básicas del material, puedo incorporar diferentes materiales o incluso puedo cambiar también las configuraciones de los ejes que estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la parte empírica del método de diseño mecánico empírico? Bueno, es la estimación de deterioros, ¿verdad? Los deterioros es la parte empírica dentro del método, incluso de cómo se calibra hasta cómo se puede relacionar en el sitio. Son deterioros que yo puedo medir, observar y medir. Y la parte mecanística, todo lo que tiene que ver con pruebas de laboratorio, todo lo que tiene que ver con modelación y lo que me permite a mí relacionar todo eso con deformaciones, esfuerzos y deflexiones, ¿verdad? Que son principios básicos del diseño en general. Y esto, para que tenga un poco más de sentido en la práctica, también tiene que verse que existe un nivel de jerarquía, ¿verdad? Esos son principios que se han incorporado en el método de diseño para también que exista una gradualidad. Una gradualidad entre lo que yo analizo y lo que yo construyo. Y el principio es muy sencillo. El principio se basa en la confiabilidad que yo estoy requiriendo o permitiendo en cierto nivel de obras. Por ejemplo, yo en un proyecto de categoría 3, pero decir que es diseño más simple, pero se basa en el principio de que la consecuencia de que existan fallas prematuras, igual que en la ASH 93, no son tan graves. A diferencia, como podemos tener en fallas prematuras o cierto tipo de fallas en una autopista. Entonces, en el nivel 1, vamos a dejar por acá los ensayos desde el punto de vista de mecánica de materiales más avanzados y el nivel 3 pues los ensayos un poco más sencillos. Pero la metodología, el trasfondo de la metodología va a ser la misma. Esto va a ser sencillamente como yo saco los datos. Aquí tenemos un esquema general de lo que es el método eh, mecanístico empírico. Vemos, por ejemplo, que tenemos diferentes entradas, igual forma, materiales, clima, la estructura. A partir de eso vamos a estimar respuestas, vamos a predecir desempeño con cierto nivel de confiabilidad, vamos a verificar con el criterio de falla si cumple. Técnicamente la opción uno es válida, si no me devuelvo a cambiar el diseño, ¿verdad? Del pavimento. Es un proceso iterativo que tiene un punto de partida, como lo vamos a ver dentro de unos minutos, pero el trasfondo es de optimización, ¿verdad? Yo tengo que ir cambiando mi estructura en función del desempeño que yo tengo.
¿Y qué es lo importante de todo esto? Que la estructura dentro de este método de diseño es una entrada más. Todo esto son entradas en método de diseño, ¿verdad? Antes utilizábamos esto, y ya llegamos hasta aquí. Esos eran mis inputs y mi salida era una estructura de pavimento, y ahora no. La estructura de pavimento sigue siendo una entrada más dentro del método de diseño, por lo tanto es una variable que puede cambiar durante el análisis para poder llegar a cierto nivel de deterioros permisibles, ¿verdad? ¿Qué es permisible? Pues eso va a depender incluso del nivel o la jerarquía de mi ruta y también del país en el que yo esté diseñando. Aquí, por ejemplo, pueden ver una captura general de la propuesta de diseño acá para Costa Rica, que ya incorpora acá las jerarquías. ¿Las jerarquías en qué? En función de los CESAR equivalentes. Es un también enfoque que podría darse, aunque también podría ser por tipo de ruta, primaria, secundaria, terciaria. Lo importante de esto es que dentro de este método de diseño mecánico empírico se ha incorporado la guía LASH 93 como un punto de partida para yo poder tener la primera estructura. Y de en adelante aplicamos todo lo que ya sabemos del método de diseño mecanístico empírico. Verificamos mi estructura, incluso muchas veces corregimos por estado de esfuerzos, encontramos nuestras respuestas, verificamos diferentes tipos de deterioros como área agrietada, longitud de grietas, fatiga base estabilizada con cemento, abollamiento en cada una de mis capas. Se incorpora la confiabilidad en cada uno de estos materiales y de igual forma, pues si cumple o no cumple la parte técnica. Si cumple, de igual forma, podríamos optimizar el diseño o podríamos también ya darlo por terminado. Voy a ver si me quedó pegado la compu. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Fuerte y claro, se escucha muy bien. Ingeniero, Ya, logramos escucharlo. perfecto, es que se me quedó aquí pegado Se ya, me escucha quedó muy pegado bien. la diapositiva y no se me movía. Muchas gracias por avisar. Ok, entonces podemos decir que de un punto de vista práctico, eh, los niveles 2 y 3 podríamos pensar en que son lo que hacemos actualmente más verificaciones mecanísticas, ¿verdad? Y qué tan complejas y qué tanto nos metamos en una y en otra, pues va a estar también muy de la mano con el nivel en el que estemos analizando. Pero siempre podemos decir que el nivel uno aplicamos las metodologías para diseño de mucha demanda y van a requerir más tiempo y recursos desde el punto de vista de análisis y el punto de vista de entrada. Usamos unos ensayos que nos permitan tener una menor incertidumbre, como por ejemplo modelos dinámicos de mezcla asfáltica, mientras que en nivel 3 podríamos estar utilizando, por ejemplo, módulos de tensión diametral indirecta para poder relacionar la temperatura con el módulo de la mezcla. Y ahí en el medio, ¿verdad? Hay diferentes propuestas que se pueden manejar para ver dónde llega cada una de ellas. Pero el enfoque es poder hacer esto, ¿verdad? Poder llegar a predecir cierto nivel de deterioro. Y esa gradualidad en el diseño van a ir mucho a la mano con los costos, ¿verdad? Evidentemente, ensayos más avanzados pues van a tener un costo más alto que tal vez algunos proyectos de menor envergadura no los puedan costear, pero ya las estructuras de alta demanda tenemos presupuesto para poder aplicar la metodología y de paso también aplicar los ensayos de mayor incertidumbre. Aquí se podría abordar el tema de muchas formas. Algunos países están preparados para poder utilizar aspectos de carga, otros todavía no. Todas tienen que seguir utilizando lo que son ejes equivalentes. Esto también va a depender mucho, ya no solamente de la guía de diseño como tal, sino también de cómo se mide la carga en esa zona, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Costa Rica, si bien hay estudios sobre el espectro de carga, eh, no está extendido a todas las rutas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no se podría extender a toda la red vial el diseño de pavimentos considerando un espectro de carga, ¿verdad? Donde yo tengo una distribución real de la frecuencia de los vehículos
respecto a la cara que está pasando sobre ellos. Es muy común que todas sigan utilizando lo que son ejes equivalentes. De igual forma, ambas metodologías son compatibles, nada más nos van a variar un poquito cómo yo modelo mi eje y cómo yo calculo esa demanda, ¿verdad? Pero podemos tener hasta desde espectros de carga y espectros de daño, por lo tanto, hasta pues la opción, digamos, de entrada que podría ser el uso de los ejes equivalentes, ¿verdad? Que también sigue siendo una opción bastante válida, siempre y cuando usemos ejes perdón, usemos factores camión actualizados para nuestra zona, pero ya aquí sí no se vale pensar en un método de diseño mecánico empírico y que yo esté usando factores camión de otro país o de otra región o de hace 20 años, por ejemplo, ¿verdad? Es muy importante que también pensemos en disminuir la incertidumbre que tenemos desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de materiales, vamos a enfocarnos de igual forma en la estimación de módulos em, para materiales asfálticos o materiales estabilizados con cemento o con ligante y también del punto de vista de suelos. ¿Y cómo lo podemos abordar? Bueno, de igual forma, para cada uno de los materiales que estamos analizando, deberían existir perdón, propuestas de qué tipo de ensayo yo debería estar utilizando. Pero, por ejemplo, en el caso de materiales asfálticos, es muy común que para diseño de categoría 1 yo solicite el ensayo módulo dinámico para mi material directamente del proyecto, ¿verdad? Ya sea modificado o sin modificar. Es muy probable que sea modificado, estamos en categoría 1 diseño. Va a ir de la mano una con la otra. Pero también podríamos utilizar aspectos más básicos, como por ejemplo una ecuación predictiva a partir de volumetría. También es muy común. Pues a partir de volumetría, Marshall SuperPave, yo podría obtener un módulo equivalente eh, que podría usar en mi método de diseño. O podría ir a hacer algo tan sencillo como rutas de bajo volumen y utilizar, por ejemplo, el módulo resiliente a la tensión de materia indirecta a temperaturas del proyecto, ¿verdad? A temperaturas del proyecto y yo estimo y utilizo dentro del método de diseño el módulo resiliente a la temperatura, ¿verdad? Y así puedo incorporar los principios que me permite a mí el análisis, que es considerar la variación del módulo en función de la temperatura y la frecuencia dentro del procedimiento. ¿Qué tan avanzado o, o qué tan detallado se puede atender en cada uno de esos casos? Pues también se recomienda que vaya muy de la mano con el método de diseño. Y esto aplica para cada uno de los materiales. Por ejemplo, podemos pensar incluso en el módulo resiliente para un material granular o suelo, desde modelos propios para cada material. Podemos tener en la categoría 1 donde yo voy a estimar la ecuación propia para ese material en función del estado de fuerza a partir del ensayo que obtenemos de la máquina del triaxial, hasta, por ejemplo, correlaciones o incluso modelos de referencia que tenga mi país para materiales. ¿Ve? ¿Qué es lo importante de esto? De igual forma, pensar en la gradualidad, ¿verdad? La precisión la voy a buscar en niveles en diseño de categoría 1 y podría utilizar de igual forma algunos principios más elementales para estimar la propiedad del material en niveles un poco más básicos, bajo el principio de que a un nivel inferior, pues puedo permitirme, ¿verdad? Un nivel de, bueno, un poco de incertidumbre más alta, ¿verdad? Desde el punto de vista del clima, al día de hoy es muy común que utilicemos, por ejemplo, el factor de reducción ambiental en la estimación de la afectación de la humedad en los suelos principalmente, que me va a permitir utilizar pues ciertos modelos matemáticos que podrían estar calibrados o no para mi suelo. Evidentemente, entre más avanzado esté el nivel de conocimiento en cada país, pues se va a tener una mayor confiabilidad, pero esto parte de principios básicos, aspectos como la plasticidad del material, granulometría,
retención de agua, que se puede tener incluso medida para cada uno de los materiales del sitio. Y a partir de eso, pues poder ponderar si estoy en un porcentaje de humedad más alto del óptimo y, por ejemplo, tengo una capacidad del material más reducida, ¿verdad? En sitio, ya que estamos siendo un poco conservadores y poder medir si tengo afectación. O en el caso contrario, puede ser que esté en una zona pues más seca y yo podría incluso permitir hasta un aumento de ese módulo que fue ensayado a humedad óptima porque ya se encuentra, o bueno, o va a estar colocado en una zona donde va a tener una menor precipitación y voy a estar en clima seco y por lo tanto puedo tener ahí un pequeño aumento, ¿verdad? Y poder considerar incluso más del 100% del material. Entonces, ¿qué la ventaja? Bueno, que puedo ir entre los dos sitios, ¿verdad? Puedo irme a poder considerar cómo el clima realmente puede afectar el, al proyecto y en caso de zonas húmedas, bueno, pues considero módulos reducidos y en el caso de zonas más secas, pues un aumento en este módulo. ¿Y qué es lo importante? Que puedo calcular el porcentaje de aumento, por ejemplo, en cada uno de ellos. Y todo esto, vamos a ver por acá, ok, sí, ya. Y todo esto al final, para yo poderlo aplicar, bueno, pues voy a ocupar modelos que me permitan a mí relacionar las propiedades mecánicas del material y las respuestas con tipos de deterioro. Bueno, y en el caso de la guía del AASHTO, los modelos que más predominan en el caso de pavimentos nuevos, ¿verdad? Van a ser las grietas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y la deformación permanente. Son los principales. Estos son, no quiere decir que solamente sean estos, pero esos son los que son más más extendidos. Y a partir de la respuesta del pavimento y la capacidad, por ejemplo, a fatiga, yo voy a poder utilizar lo que llamamos una función de transferencia para poder predecir mis deterioros. ¿Verdad? Entonces voy a utilizar ciertos niveles, bueno, ciertos modelos para estimar la respuesta mecánica. Esas respuestas yo las voy a ingresar en modelos matemáticos que me van a predecir deformación y fatiga y a través de la acumulación de daño por la pasada de los diferentes tipos de vehículos, yo voy a ir acumulando y viendo cómo aumentan los deterioros en el tiempo. Y de esta forma yo poder determinar en qué momento estoy llegando a algún valor importante en un tiempo dado. ¿Verdad? Eso es uno de los principios dentro de este método dentro del método de análisis. Y aquí ya ingresan conceptos importantes como el concepto de daño. ¿Verdad? Para yo poder acumular deterioro en el tiempo, ocupo conocer cómo el daño afecta a mi estructura, cómo se va a ir acumulando este daño. Y típicamente esto se puede manejar de muchas formas, por ejemplo, puede ser cálculos anuales, promedios como muy simples, pues de cálculos por estaciones, se puedo calcular cuál es el daño en la zona, en la época lluviosa, donde tengo mucha humedad, y qué daño sea en la época seca, ¿verdad? Y daño es una forma de decir cómo la carga afecta el pavimento. Por ejemplo, entonces en una misma cantidad de pasadas de un camión con la misma carga, si yo tengo una estructura más débil, por ejemplo en invierno, voy a ejercer más daño. Entonces, aunque aplique la misma cantidad de pasadas o de carga, podría ser que su efecto en el daño acumulado no sea el mismo. Y en el caso, por ejemplo, del daño por fatiga, se utiliza la de ley de Meiner, ¿verdad? Que la ley de Meiner es ese principio, ¿verdad? La sumatoria. La sumatoria de la cantidad de pasadas que tengo en un periodo entre lo que soporta en ese dicho periodo. Y ese periodo, como les digo, puede ser desde un año con un valor promedio anual o por estaciones o mensual. O incluso, ¿verdad? Podemos ir incluso mucho más en detalle, como se hace en Estados Unidos, con las herramientas de software correspondientes, donde el cálculo incluso se podría hacer por cada hora, ¿verdad? Entonces usted podría afectar incluso cuál es el daño que se ejerce en la hora de pico, en la época de invierno, respecto a la época del verano, ¿verdad? Incluso muchas agencias usan esos factores para poder determinar si restringen las cargas en cierta época del año.
¿verdad? En función de cuándo se da la mayor afectación por las condiciones a las que trabaja el material en función de la cantidad de carga, ¿verdad? Podría ser que tengamos una condición desfavorable en la que esté pasando la mayor cantidad de carga cuando el pavimento está en su peor rendimiento, ¿verdad? Entonces podríamos mover incluso la época de mayor carga o restringir la carga en cierta época del año por esas mismas condiciones, ¿verdad? Y eso solamente se puede ver si yo tengo la capacidad de analizar la estructura a profundidad. En el caso de la fatiga, ¿verdad? Utilizamos diferentes tipos de ensayos para poder calibrar modelos, como por ejemplo en el caso de la guía 4 puntos, en el caso de la guía de la Astoware, perdón, donde relaciona cantidad de ciclos permitidos en función de una deformación o esfuerzo, ¿verdad? Entre mayor sea ese esfuerzo, pues menor cantidad de ciclos va a soportar, ¿no? Entonces, todo eso está, digamos, desde el punto de vista de la ecuación o la ley de fatiga, que es una de las entradas, ¿verdad? Utilizadas en la ley de Mayer, ¿verdad? Vean que esto me da cantidad admisible, mientras que este n pequeñito me da la cantidad de pasadas, que podrían ser esas o una repetición de carga. Vean que en la ley de fatiga típicamente entra la capacidad material y la respuesta, ¿verdad? Que son variables que yo obtengo directamente de la modelación. ¿Qué afecta acá? Bueno, muchísimas variables como el espesor de las capas, propiedades mecánicas de las capas, como hablamos de los módulos, por ejemplo, de su manera más sencilla, la carga, la configuración de la carga, la presión de inflado, por ejemplo, o incluso la velocidad, que no lo menciono acá de manera detallada, pero también podría afectar, ¿verdad? En zonas que yo tenga cargas lentas, pues ahí mi módulo va a caer y por tanto va a tener un mayor daño. Yo podría afectar, incluso podría calcular cuál va a ser eh, el daño en una zona, por ejemplo, de flujo libre en una autopista o en una zona de frenado, por ejemplo. Y ambos modelos me van a permitir estimar estos dos tipos de deterioros. Agrietamientos tipo cuello de lagarto, que se mide, por ejemplo, en un porcentaje de área agrietada sobre estas huellas, o grietas longitudinales o transversales, verás, son dos tipos de deterioros. Que para esto, de igual forma, se utiliza la ley de fatiga en complemento con la función de transferencia que me va a permitir convertir daño en deterioro. Y para esto, ¿verdad? Ya podemos utilizar los modelos estándar de la guía o también calibraciones locales, que en el caso de Costa Rica, pues son los factores que actualmente se encuentran publicados en las guías de diseño de pavimentos, ¿verdad? Eh, que son propios de la región. Y para cada una de esas funciones, como les comenté, existe una función de transferencia que me convierte el daño en un tipo de deterioro que yo puedo medir y observar. ¿Verdad? Ese es el fin último del método de diseño y la parte empírica, por así decirlo, de todo el procedimiento. Yo estimo deterioros y yo esos deterioros los voy a comparar con un umbral definido por mi agencia, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, 20%, 30%, 15%, y también de igual forma para la longitud de grietas, ¿verdad? Y de esa forma yo podría ver si me encuentro dentro de mi umbral de diseño. Pero para esto, de igual forma, yo requiero la componente de la confiabilidad. Vea que estos modelos que están aquí, por ejemplo, se marcan que son al 50% de la confiabilidad, ¿verdad? Quiere decir que esas estimaciones tienen un 50% de probabilidad de estar por encima o por debajo del valor esperado, ¿verdad? Por eso la guía también contempla para cada uno de esos modelos su respectivo componente de confiabilidad. ¿Qué captura? Bueno, captura todas las variables que uno puede tener de igual forma en la construcción, desde factores climáticos como desempeño hasta temas constructivos como el tipo de maquinaria o las personas que estén
haciendo la obra. ¿Verdad? Y esa confiabilidad, pues básicamente lo que me va a generar son una serie de curvas que me van a mover mi deterioro o mi proyección hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Típicamente me la van a estar moviendo hacia arriba, ¿verdad? Donde se me va a ir acortando el tiempo de vida útil, como yo voy aumentando la confiabilidad y por tanto requiere un poco más de estructura para poder compensar esa variable. El punto de vista de abollamiento, no voy a abordar muchísimo porque sí son muchos más la cantidad de modelos, pero de igual forma tratamos de predecir cómo la consolidación y la compresión en ese eje vertical me comienzan a provocar esa pérdida de volumen que al final se traducen en roderas. Y eso yo lo puedo ver en cada una de las capas. Y de hecho, la guía de diseño de pavimentos, en este caso el método mecanístico empírico de la Ashworth, me permite calcularlo a partir de la configuración que tenga de la llanta para cada una de las capas, ¿verdad? Que es uno de los puntos más importantes. Dentro de la deformación, típicamente hablamos siempre de tres etapas. ¿Verdad? La etapa primaria, que tiene que ver precisamente con la pérdida de volumen inicial. La etapa terciaria, donde ya entramos en flujo plástico, donde ya falla el material de manera abrupta. Pero lo que nosotros vamos a tratar de predecir durante la vida útil es la falla secundaria, típicamente. ¿Verdad? Es como la deformación sostenida y constante en el tiempo para un pavimento que todavía es capaz de soportar esfuerzos acortantes, pues cambia, ¿verdad? Que siguen siendo la etapa más estable, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a tratar de calcular. Y el abollamiento total que yo mido en mi carretera pues se va a componer del abollamiento de la mezcla asfáltica, de la base granular y de la subrasante, ¿verdad? Esas tres capas, ya sean los granulares, los asfálticos y los suelos, van a sumar en el abollamiento. Más la confiabilidad, que es un punto vital, ¿verdad? Y cada una de esas componentes que tienen que ser el espesor del material, más el esfuerzo del material, más la confiabilidad, me va a permitir a mí estimar perdón, el nivel de abollamiento total de mi estructura, ¿verdad? Entonces, bueno, no coloqué aquí todos los modelos, solo coloqué el modelo, pues, general, ¿verdad? En cualquier material, el abollamiento va a venir dado por la deformación plástica de ese material, por el componente del espesor, que en el caso de mezcla asfáltica se representa por la variable KZ, porque también está en función del espesor, pero para cada uno de estos materiales yo tengo un modelo característico que me va a permitir predecir cómo el esfuerzo, el espesor, el módulo o la temperatura, en el caso de mezcla asfáltica, incide directamente en ese abollamiento. Aquí muestro, por ejemplo, en el caso de los modelos granulares y suelos, cómo se componen. Entran algunos coeficientes, como por ejemplo espesor. Por aquí tenemos todo esto que está aquí, realmente es LP. Toma en cuenta la humedad del suelo, la cantidad de repeticiones en cierto momento, tipos de variables asociadas al material como tal, ¿verdad? Como estas razones de consolidación de las diferentes capas. Y así, a partir de un proceso sistemático, ¿verdad? Y sostenido, voy calculando cada uno de los abollamientos más los errores y predigo cuál va a ser el abollamiento total que tengo en mi estructura. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Ya aquí es donde quería llegar con la presentación, porque he hablado de un montón de componentes, desde la parte de diseño empírico hasta diferentes variables que inciden en el diseño de pavimentos, pero no quería mostrar y amarrar conceptos del estado de la práctica con un pequeño ejemplo de diseño, partiendo desde el método de la Ashton 93 hasta pasar de los ensayos más básicos, ¿verdad? Como CBR o tensión diametral, que sería un caso para un niño de categoría 3 muy sencillo, y cómo yo voy a llegar a la estimación de esas variables. ¿Hasta acá alguna consulta?
Voy a ver el chat un momento. ¿Qué es HMA? Me pone un compañero. HMA es Hot Mix Asphalt. Básicamente es mezcla asfáltica en caliente, ¿verdad? Vamos por acá. Ahorita también alguien me preguntó qué es el LIRI, ¿verdad? El LIRI es el índice de regularidad internacional, es una variable que se utiliza para poder medir cómo cambia el perfil de una estructura, o sea, cómo van a ir aumentando esas protuberancias en el pavimento que al final se van a traducir como una medida de disconfort que siente el usuario. A ver qué más por acá. Tengo, creo que hacen las tabelas las más generales. Ok, entonces, veamos un caso típico para que ustedes vean cómo se puede abordar un problema de estos. Como digo, de aquí en adelante se abre todo un abanico de opciones. Evidentemente, entre más grande sea mi proyecto, tengo más variables, un poco más complejas. Pero eso es como todo, ¿verdad? En cualquier método igual de cualquier diseño, una estructura, no es lo mismo diseñar una casita que diseñar un edificio de 5 o 6 pisos, ¿verdad? Evidentemente, aunque todos pueden llevar concreto, mortero y acero, pues la combinación de ellos va a ser un poco diferente. Entonces, veámoslo igual de esta forma. Aquí tenemos un método de diseño general y el nivel de complejidad muchas veces va a estar en función de la complejidad del proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de proyectos de alta envergadura, para poner un número típico, por ejemplo, un proyecto de alta envergadura, más de 15, 20 millones de equivalentes ya es un proyecto importante, pero podemos tener hasta de 50 o 60 millones de ejes equivalentes. Ya son proyectos de muy alta envergadura y por lo tanto lo que se está destinando a diseño pues también tiene que ser consecuente con, con la complejidad. Entonces voy a partir de este caso sencillo, me gusta acá en la región, voy a partir de un diseño básico por Ashto y vamos a aplicar algunos conceptos adicionales para incorporar el método mecanístico, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupábamos en la metodología de Ashto? Periodos de diseño, tráfico promedio diario anual, ¿verdad? El TPDA, una distribución vehicular, por lo tanto, unos factores camión para yo poder convertir esta carga y vehículos en ejes equivalentes. Ocupo propiedades, por ejemplo, de mi suelo, por ejemplo, el severo era subrasante para un tipo suelo terminado, y también ocupo capacidades de mis materiales intermedios como bases y subbases. En este caso voy a complementar el método diseño por Ashton con un ensayo básico, como es el ensayo de tensión diametral indirecta, para obtener el modo resiliente a unas temperaturas ahí nada más convenientes para que me den con mi diseño. Pero de igual forma, yo aquí podría utilizar la ecuación predictiva, por ejemplo, como la de Witzak, ya sea general o calibrada para la región, o incluso el módulo dinámico. Evidentemente, como estoy dando un ejemplo que es muy sencillo, vean que el TP es bastante bajo, voy a partir de ensayos más simples, ¿verdad? Nada más para poder complementar. No voy a mostrar todo el procedimiento en detalle, ¿verdad? De este diseño por Ashton, mientras llega a la parte mecanística. Ahí les va a quedar a ustedes en la presentación que les van a compartir los compañeros. Pero bueno, todo diseño por Ashton comienza primero por analizar el tráfico, ¿verdad? Esa es la variable principal. Aquí entran un montón de variables adicionales, como por ejemplo el growth factor, que es el factor de crecimiento para mi periodo de diseño, los factores direccionales, los factores de porcentaje de vehículos en el carril de diseño, factores de crecimiento, y todo eso yo lo utilizo para ir estimando la cantidad de ejes equivalentes de diseño. Verás, si estoy utilizando ejes equivalentes, en el caso digo, de este ejemplo en particular. Y aquí uso la distribución
de cada uno de mis vehículos en mi sección de análisis, desde los vehículos livianos hasta los vehículos pesados, más los factores camión. Y esta es la ecuación básica, ¿verdad? Que utilizamos para estimar básicamente porcentaje de vehículos, TPA y factor camión. Factor camión va a estar en función del tipo de zona que yo esté diseñando. En este caso estoy usando los de Costa Rica, ¿verdad? Para hacer este cálculo. Y esto me brinda una cantidad cercana a los 600.000 equivalentes, que en el caso nuestro es menor a 3 millones, entonces esta es categoría 3, ¿verdad? Nada más estoy para mostrando que es el caso más sencillo de diseño. El método de Ashton comienza, pues bueno, pues continúa tratando de predecir cuál va a ser el módulo resiliente de mi suelo. Aquí hay varias correlaciones en función de si es un suelo de tipo fino, de tipo grueso, si es mayor a 10% se utiliza otro tipo de modelo. Hay diferentes formas de correlacionar un CBR de diseño con respecto al módulo resiliente. Como digo, para categoría 3, ya en categoría 2 o categoría 1. Pasamos por modelos constitutivos de materiales hasta el modelo para cada uno de ellos. En este caso, estoy utilizando la ecuación de la ASHTO para grano fino y que es menor al 10%, ¿verdad? Para poder hacer el ejemplo. También tenemos ciertos nomogramas para poder estimar los coeficientes estructurales para la base y la subbase, que en este caso para un CBR de 80 tengo un valor cercano a 0,135. Ahora esto, recuerden que esto es SN por pulgada colocada. Y de igual forma para el tema de la subbase, ¿verdad? Aquí voy definiendo cada una de mis variables de entrada. En el caso de material asfáltico, yo típicamente no hago mucha estimación en este variable porque realmente para mí es la que está un poco más desfasada temporalmente. Al día de hoy ya la gran mayoría de mezclas densas superan este módulo. eh, Porque desde entonces, bueno, yo típicamente pues ya tengo restringido esto al valor máximo del nomograma, que es 0,45. Y voy definiendo ahora sí, en función del tipo de proyecto, la importancia y el tipo de ruta, algunas variables que tienen que ver con la serviciabilidad, ¿verdad? Y la confiabilidad, que son uno de los pilares de la guía de la AASHTO 93, como es el cambio en la serviciabilidad, ¿verdad? Y ahí eh, pues hago las estimaciones en función del tipo de ruta, estimo confiabilidad y estimo también desviación estándar en función de cómo se va a comportar el tráfico futuro. ¿Verdad? Todo esto son variables del método ASHTO. Por aquí no ha llegado todavía nada a lo que les he comentado en esta presentación. Por ejemplo, puedo resolver esta ecuación de manera sencilla, por ejemplo, utilizando el nomograma, ¿verdad? En el caso que todavía lo haga en, a pata, pero realmente eso se puede hacer de manera muy sencilla utilizando cualquier hoja de cálculo en Excel, ¿verdad? Y trato de encontrar cada una de mis variables, tráfico, confiabilidad, también cambio de serviciabilidad, módulo resiliente y despejo cada uno de mis SN, que son mis números estructurales. La guía de la H93 se basa en el principio de protección de capa, entonces yo voy estimando el SN para cada una de la capa que estoy protegiendo. Calculo el SN de la mezcla para proteger la base y ahí voy hacia abajo ahora hasta que llego al SN3, que es el SN que tienen que cumplir todas mis capas para poder proteger mi subrasante. Y aquí voy estimando cada uno de mis números estructurales. ¿Para qué? Para ir encontrando de manera paulatina los em, diferentes espesores, ¿verdad? Que yo voy calculando. Entonces aquí calculo mi SN1, mi SN2, mi SN3 y ya una vez que encuentro los tres, puedo comenzar a calcular los espesores, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, el espesor de mezcla es aproximadamente 10 centímetros utilizando el SN1. Sigo el cálculo con el SN2 más lo que ya coloqué de mezcla, calculo cuánto me hace falta de base y encuentro que requiero aproximadamente 15 centímetros. Y la última capa del subbaje también me queda
de 15 para cumplir con espesores mínimos, según lo que me recomienda el ASHO, y llego a esta estructura. 10, 15, 15. ¿Verdad? Eh, para este caso en particular. Ok, y aquí, ahora sí, eso sencillamente es para yo no tener, para yo inventarme una estructura así antojadiza. eh, si no tengo un catálogo de referencia, pues eh, podría estar colocando más o menos de lo requerido. Esto es lo mínimo con lo que yo voy a partir mi diseño. Esto que está aquí me cumple el principio de protección de capa, que es el método de diseño convencional empírico. Voy a tratar de determinar con un método más moderno si esto cumple o si lo puedo optimizar un poco más, tratando de que me cumpla fatiga en sus variantes de grietas longitudinales más área agrietada y el abollamiento esperado bajo ciertos umbrales que yo estoy considerando en este caso 16 milímetros, que es uno de los valores límites en el caso de diseños de categoría 3. ¿Qué ocupo yo aquí? Bueno, yo aquí voy a ocupar así encontrar la temperatura de diseño y aquí ingresa una de las variables importantes. Yo aquí ingreso, yo utilizo aquí el perfil de temperatura propio del sitio. ¿Para qué? Para poder relacionar cuál va a ser la temperatura media de mi zona. Pero yo también puedo hacer el cálculo mensual, ¿verdad? Típicamente cuando hacemos el cálculo manual, trabajamos con valores promedios anuales, pero si ya tenemos una herramienta de software que permite hacer el cálculo, que eso es lo que, bueno, lo que esperamos o lo que aspiramos a futuro, yo podría hacer el cálculo de manera mensual o incluso más detallado. Pero ya más detallado sí requerimos de la ayuda de herramientas de software un poco más avanzadas, porque el cálculo sí podría ser un poco más sofisticado, ¿verdad? Entre más detallado quiero hacer el cálculo, pues vamos a ocupar un poco más de herramientas. Pero cálculo general, podemos utilizar el perfil de temperatura eh, mensual para poder estimar la temperatura media anual. Y bueno, aquí tengo un montón de opciones para poder incorporar cómo pasar de la temperatura de un sitio a temperatura de diseño. Tengo los métodos de WITSAC, el método de la LTVP, de la Sharp. Yo principalmente me gusta mucho el modelo de Instituto del Asfalto. Creo que es uno de los modelos más equilibrados en la estimación de temperatura de diseño, que también está recomendado. Aquí le pongo los ejemplos de los tres para que ustedes los puedan ver. Vean que típicamente me piden ubicación, temperatura del aire, por ejemplo, profundidad de análisis, y así en sus diferentes variantes. Por ejemplo, el método de asfalto lo que me pide es temperatura del aire y profundidad de diseño, ¿verdad? Bueno, típicamente es H medios, pero también podría ser H tercios en un caso más crítico, ¿verdad? Pero el método convencional utiliza H medios como temperatura de diseño. ¿Yo qué voy a buscar? Voy a buscar entonces estimar la temperatura de mi pavimento y a partir, perdón, a partir de la temperatura de diseño, ahora sí yo voy a ver cómo mi mezcla asfáltica trabaja, por ejemplo. Bueno, en este caso estoy utilizando, como les digo, el ensayo más básico de todos, el ensayo de tensión de metal en directa a 3 temperaturas para estimar el módulo resiliente, pero ya les comenté que yo puedo usar la ecuación predictiva y es lo mismo, digamos, en términos generales, pero la ventaja de que usar el módulo dinámico o la ecuación predictiva es que aquí yo también puedo meter frecuencia. ¿Y la frecuencia qué me aporta adicionalmente? Bueno, que puedo meter la velocidad. En este caso tengo nada más 10 Hz, que digamos que es una velocidad, digamos que intermedia, no tan alta, bueno, no alta, realmente es relativamente baja. Pero realmente la frecuencia va a estar en función de la velocidad y de la profundidad de la capa. Entonces, este es un poco más básico, pero como les digo, si yo utilizo ensayos más avanzados, obtengo una variable similar, pero que incorpora tal vez una variable más del proyecto como la velocidad y que por lo tanto me da un poco más de confiabilidad. Estimadas las propiedades generales de los materiales, yo ahora sí podría pensar en estimar las respuestas. Aquí tengo un perfil típico, un perfil de 10 puntos que me recomienda la guía de la ASHTO a todas las profundidades para yo encontrar
la respuesta crítica a la profundidad de interés. ¿La profundidad de interés dónde va a estar? Bueno, va a estar en función del tipo de tiro que yo esté analizando, ¿verdad? Pero a partir de esto, como digo, yo estimo las respuestas críticas. ¿Que cómo se van a dividir? Se van a dividir en tensión y compresión. En el caso de la fatiga, yo voy a buscar las respuestas críticas a tensión, y en el caso de los abollamientos, voy a buscar las respuestas críticas a compresión. Y cada una de ellas yo las voy a utilizar en el modelo respectivo para predecir, por un lado, vida-fatiga, y por otro lado, abollamiento en cada una de las capas. ¿Verdad? Y aquí voy a utilizar los diferentes modelos que recomienda la guía LASTO para poder estimar a partir de propiedades mecánicas del material, como por ejemplo los módulos, profundidades, respuestas obtenidas, y estimar de esta forma las diferentes variables como son vida, fatiga y abollamiento. Aquí voy a pasar un poco rápido esta parte para que ustedes lo tengan ahí de referencia. Que lo importante de esto es yo poder estimar esa vida a fatiga. ¿Por qué? Porque esta vida a fatiga me va a permitir a mí estimar daño. Recordemos que daño se podía entender como N sub I, que es la cantidad de pasadas, entre la vida a fatiga, bajo ciertas condiciones, ¿verdad? En este caso es un cálculo anual, que es lo que estoy mostrando, pero entonces voy a ir calculando año a año cuántos esas pasan y cómo va cambiando el daño. ¿Y el daño que me permite a mí calcular? Me permite calcular, aquí en este caso estimo que el daño eran, bueno, la vía fatiga son 2 millones, ¿verdad? Entonces, eso es al final, eh, como condición global, quiere decir que entonces al final de esa vida útil tengo esos 600.000 pasadas, ¿verdad? Entre estos 2 por 10 a la 6, esas, ¿verdad? Ese es como el daño último, pero el cálculo yo lo voy a ir haciendo de manera anual. Incorporo la variable de confiabilidad del modelo, incorporo la función de transferencia. ¿Y qué me permite obtener esto? Me permite obtener un perfil de evolución de daño. ¿Verdad? Que en esos 15 años llego a un 20 y algo por ciento de daño, y eso se traduce en una cantidad de área agrietada de cerca del 8%, ¿verdad? Para este tipo de deterioro. Y de igual forma, utilizo el umbral definido, que en este caso era un 35%, lo cual está todavía muy por debajo de ese umbral, ¿verdad? Aquí tengo, cumple, sí, pero bueno, marquemos el asterisco porque esto también se puede optimizar, ¿verdad? Hago lo mismo, pero para otro perfil de daño. Ahora ingreso el daño de arriba hacia abajo, o el que me funciona para yo estimar grietas longitudinales, y estimo ese porcentaje de grietas que, bueno, es de 350 metros. Bueno, en este caso está de pies por milla. Y mi riesgo límite es cerca de 2000. Ya, igual, entonces estoy muy por debajo. Cumple, pero estoy muy por debajo. Verifico abollamiento utilizando cada uno de los modelos. ¿Qué va a ser el aumento máximo permisible? Mezcla, base, subbase y subrasante. ¿Cuánto tiene que ser eso? Menor a 16 milímetros en este caso que yo estoy considerando. Bueno, entonces hago la estimación. En este caso estoy aproximadamente eh, en 14 milímetros, ¿verdad? Que ya estamos también, estamos cumpliendo. Check. Y llegamos a un diseño de 10, creo que era 10, 15, 15. Sin embargo, yo aquí podría, en este caso, un poco más de maniobra, ¿verdad? Porque tengo muy pocas variables que me permiten cambiar las propiedades mecánicas por espesores, pero yo aquí podría ahora sí hacer pequeños ajustes. ¿Verdad? En este caso, por ejemplo, vean que hay otra estructura, estoy proponiendo optimizar diseño, y ese diseño yo voy a permitir subir y bajar espesores cercanos a esos 10, 15 y 15 que tenía, ¿verdad? Y para este caso en particular, llego a una solución donde logro bajar mezcla asfáltica, aumentando pues los espesores de base y subbase, y también me encuentro cumpliendo con
los parámetros de diseño, ¿verdad? Entonces logré bajar espesor de mezcla y aumentando también espesores de base y subbase. ¿Cuál estructura va a ser mejor? Bueno, en este caso en particular, ¿verdad? Va a depender del análisis económico, pero en este caso de un diseño sencillo, donde utilicé las variables más básicas, ¿verdad? Donde no puedo cambiar mucho eh, la propiedad mecánica en función del espesor, obtengo cierto porcentaje de ganancia disminuyendo, por ejemplo, 1 centímetro de mezcla asfáltica, ¿verdad? Que en función también del tipo de proyecto, en el que alguno me puede salir más económico, colocar más material granular, porque me queda más cerca la fuente de agregado, que tener que colocar tal vez mezcla asfáltica, ¿verdad? Entonces, eh, ven que con un proceso guiado se pueden llegar a aplicar conceptos más avanzados y con este enfoque que estoy tratando, digamos, de comunicarles, no quedan como a la libra al 100%, siempre hay un punto de partida, podemos abordar el proceso con lo que ya sabemos hacer y ir gradualmente incorporando conceptos más avanzados. ¿Qué sigue después de acá? Bueno, aquí podemos incorporar la ecuación predictiva de Witzak, por ejemplo, para mejorar la predicción de modo dinámico. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos temperatura y frecuencia, entonces ahí tenemos un par de variables más. También, ¿qué se puede incorporar? Se puede incorporar la esfuerzo dependencia, ¿verdad? Por ejemplo, un material granular o un suelo no tiene un módulo fijo, tiene un módulo que también depende de su estado de esfuerzos. Y a su vez, también se puede considerar que el peso propio material también puede influir de manera positiva en el módulo de los materiales granulares, principalmente cuando tenemos espesores más altos, ¿verdad? Entonces, cada una de estas variables va a ir sumando poco a poco en mejorar el nivel de confiabilidad del método de diseño, ¿verdad? Podemos aplicar entonces las ecuaciones más modernas y gradualmente nosotros mismos podemos irnos preparando, ¿verdad? Ustedes podrían dominar muy bien el nivel de categoría 3, que es lo que yo siempre recomiendo. Bueno, entonces el siguiente nivel, categoría 2, metamos más variables, módulos dinámicos, por ejemplo, módulos resilientes, y ya, cuando llegan a un diseño categoría 1, ya tienen las bases para hacer el cálculo de manera más integral y donde nada más van mejorando la precisión de cada una de esas variables. Y tengo un comentario de David, pero no lo entendí. Me dice, ¿el pavimento se comporta diferente de flexible a rígido? Sí, correcto. En este caso, todo esto que estamos viendo ahorita es para diseño de pavimentos flexibles. Pero en el caso de pavimentos rígidos, incluso utilizamos una metodología completamente diferente con otros conceptos diferentes. En este caso, estamos usando las teorías de placa flexible, entonces utilizamos los métodos de multicapa elástica, por ejemplo, para modelar pavimentos. Pero en el caso de pavimentos rígidos, cambiamos a placa rígida, entonces ya ahí utilizamos, por ejemplo, el cada reacción del sobrosante y entran otro montón de ecuaciones diferentes. Por ejemplo, no nos va a importar mucho una deformación a tensión, porque realmente dice muy poco. Nos va a importar mucho lo que es un esfuerzo crítico a tensión, donde en la esquina de la losa, en el centro de la losa, en el borde de la losa. Entonces, sí, son métodos completamente diferentes y enfoques diferentes. Entonces, desde el punto de vista igual mecanístico, ingresan otras variables, incluso si ustedes pueden repasar el suplemento de la guía del 98, van a ver que es muy parecido a esto. Parte del método de la Ashton y tiene un montón de mejoras en ciertas partes para eh, incorporar los conceptos mecanísticos. Comenta John, si voy al método de Shell para diseño, no, me voy a enfocar típicamente en que ustedes dominen Ashto y que puedan aplicar el método de la Ashtoware, ¿verdad? Básicamente es el Ashto Mecánico Empírico del 2015, lo que vamos a abordar para pavimentos flexibles y semirrígidos, ¿verdad? Porque si no, por temas de alcance, es muy difícil poder cubrir pavimentos flexibles y rígidos, ¿verdad? Bajo el concepto mecanístico empírico. Vamos a comenzar por el método flexible. Tengo otra, vamos a ver por acá. Una pregunta muy interesante que me hace Esteban.
cómo se puede ir incorporando en métodos mecanísticos empíricos el aumento de la rigidez en los materiales? Bueno, entonces hay dos enfoques. El primero, por ejemplo, nos permite, en el caso de diseños de rehabilitaciones, es incluso poder utilizar el concepto módulo dinámico y curva maestra para poder encontrar los módulos en pavimentos envejecidos, ¿verdad? En pavimentos que ya están más rígidos. O otros métodos de diseño mecanísticos como la guía, la CalMi, ¿verdad? Que tiene métodos de daño incremental recursivo donde no solamente aplica todo esto del daño acumulado, sino también cómo el módulo podría ir no envejeciendo, podría ir disminuyendo en el tiempo por temas de daño, ¿verdad? Pero son ya metodologías que requieren sí o sí el uso de software especializado, ¿verdad? Y básicamente para tener sus propias calibraciones. Entonces, tiene también desde mi perspectiva un poco margen de maniobra, porque básicamente el modelo no solamente aplica para la fatiga, sino también aplica para el material. Entonces, ya si el material cambia, el modelo es completamente diferente, entonces no nos va a funcionar, ¿verdad? Un compañero me pregunta qué es el CBR, ¿verdad? El CBR es el California Bearing Radio, básicamente la relación de, un, de la capacidad mecánica de un material con un patrón en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el CBR es un 100%, que quiere decir que es un material que tiene la misma capacidad, es capacidad de la penetración, ¿verdad? Realmente lo que mide el CBR de un material que se tenga en su región respecto a ese patrón que fue calibrado en Estados Unidos. Pero entonces, si es 100%, quiere decir que se comporta igual a ese patrón. Si es menor a 100 pues menor, y si es mayor, pues va a tener mayor capacidad, básicamente. El CBR es uno de los parámetros más utilizados en las guías de diseño empíricas, como la guía de la AASHTO 93, que sí es muy importante, ¿verdad? Que ustedes, pues, dominen, ¿verdad? Porque es el método, por decirlo, el método de diseño básico. ¿Alguna otra consulta? A ver. Cuando el CBR es menor al recomendado por ASHTO, ¿cómo se recomienda? ¿Cómo se aplica el método? Bueno, de igual forma como aplicaría para ASHTO, aplica acá. Cuando un CBR es menor al recomendado, hay dos variables. Usted o hace un mejoramiento o hace, por ejemplo, una estabilización. En ambos casos, uno puede utilizar, por ejemplo, el método de Ivanov para poder calcular cuál va a ser el módulo de mi nueva subrasante. Entonces, en ese caso se puede abordar en las categorías de diseño más básicas, utilizar el nuevo CBR equivalente, ¿verdad? De ese reforzamiento, que podría ser con dos formas, ¿verdad? Podría ser que usted quite una parte de suelo malo y ponga un CBR de relleno. Usted entonces obtiene cuál es su CBR equivalente de respuesta para su rasante, y esa la utiliza en el diseño, o de igual forma que usted establece cierta profundidad de material para llegar a un CBR recomendado. Pero pues, típicamente utilizo el método Ivanov para poder llegar a esa subrasante, digamos, requerida o mínima. Y de igual forma, para los que más me han preguntado por bibliografía, los invito a que, bueno, aquí en la presentación que se les va a compartir, puede que se me... Les comparto este link donde se encuentra publicada, eh, bueno, pues la guía de diseño mecanístico empírica costarricense, que básicamente pues toma mucho en cuenta estos principios, ¿verdad? La guía de la AASHTO, cómo combinar el principio de diseño convencional de la AASHTO más los conceptos de diseño mecanístico empírico, por ejemplo, que se pueden ver en la AASHTO del 2015, sin tener que profundizar tanto en otros aspectos, y donde se extraen los elementos más importantes de ambas metodologías y se pueden aplicar desde un punto de vista, llamo yo, introductorio, ¿verdad? En este nuevo mundo de diseño mecanístico empírico, donde es muy común
el uso de software para poder hacer los diseños. Pero bajo este enfoque que les estoy mostrando, ustedes van a poder diseñar una estructura de pavimento involucrando métodos y procedimientos que se encuentran acorde con la mecánica actual en cuanto a tipos de ensayos que requerimos, tipos de software que hay en el mercado que ustedes pueden utilizar de manera libre y hacer ese upgrade en el diseño, para que después incorporar todas esas variables nuevas en un método que sí lo permita eh, incorporar y de paso, pues que sea, como dice uno, práctico de implementar. Por acá tengo otra consulta que no se me haya escapado. Hay que revisarlo. Perdió aquí, ya me perdió el chat otra vez. Ok. Bueno, creo que ya no hay más consultas, entonces espero que les haya gustado la charla. Como le digo, la idea es poderles mostrar a ustedes lo que se puede hacer con el método de diseño. Eh, Puede ser mucho más eh, sofisticado, ¿verdad? Pero yo siempre pienso que en este tipo de procedimientos es muy importante primero ir paso a paso y dominar los conceptos básicos para que posteriormente ustedes puedan incorporar incluso ensayos más avanzados en su día a día. Y bueno, y los invitamos al curso que vamos a estar brindando dentro de una semana, donde vamos a profundizar en cada uno de estos temas que vimos el día de hoy. Ustedes aprendan a hacer las estimaciones de cada una de esas variables y puedan obtener, indiferentemente del modelo que utilicen, el modelo universal sin calibrar o un modelo calibrado, y puedan obtener ese parámetro de desempeño que ustedes pueden incorporar con especificación local o internacional, ¿verdad? Va a ser realmente bastante aplicable, así que están cordialmente invitados. Bien, ingeniero. Excelente, entonces. Muchas gracias por la ponencia del webinar de esta noche. En este momento vamos a continuar con el sorteo que les comenté al comienzo, estimados participantes, de 5 semibecas para nuestro curso especializado. Por el chat del Zoom se ha compartido el enlace para que puedan registrarse y participar. De igual manera, vuelvo a enviar el mensaje para aquellos que aún no lo han visualizado. Vamos a dar unos minutos más para que puedan registrarse. Como les vuelvo a comentar, vamos a sortear 5 semibecas para nuestro curso especializado, Análisis y Diseño Mecanístico Empírico de Pavimentos. El curso estará dando inicio este martes 18 de febrero. Será un curso especializado distribuido en 12 sesiones y los días que se van a dictar las clases van a ser los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche, hora Perú. ¿Sí? Asimismo, voy a hacer una pausa para volverles a recordar que la emisión de certificados de este webinar es totalmente gratuito y el nombre que tomamos en cuenta para su emisión es el nombre con el que se han registrado aquí en la plataforma Zoom. Aún están a tiempo en caso no hayan colocado su nombre completo para que lo puedan realizar. Y por el grupo de WhatsApp que tenemos del webinar también se va a estar enviando un descuento especial al finalizar para aquellos que han participado del webinar de esta noche. ¿Sí? Entonces voy a proceder a compartir pantalla para poder realizar el sorteo entonces. Bien, se han ocultado algunos datos como los correos electrónicos y los números de teléfono por temas de seguridad.
Estos son todos los que se han registrado, todos los participantes registrados para el sorteo. Vamos a ordenarlo en orden alfabético para que puedan ustedes también visualizar que se hayan registrado correctamente. Bien, voy a bajar de una forma lenta para que ustedes también puedan visualizar que todo el tema de los sorteos se realiza de forma ordenada. ¿Sí? Estos son los participantes que han estado presentes mediante nuestra página de Facebook. De igual forma vamos a ordenar por aquí sus nombres. Bien, a ver, son 9:38, damos un minuto más para aquellos que de repente están en proceso de registro para el sorteo y damos inicio con el webinar. Un minuto más y comenzamos con el sorteo. Vamos a sortear 5 semibecas para nuestro curso especializado Análisis y Diseño Mecanístico Empírico de Pavimentos, que estará dando inicio este martes 18 de febrero. Y los días que se dictarán las clases van a ser los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche, hora Perú. Bien. Vamos a ver, vamos a ordenar nuevamente por aquí sus nombres. Bien, creo que son todos los participantes que van a registrarse. Entonces, vamos a ocultar por aquí, vamos a cerrar el acceso por aquí. Para dar inicio entonces con el sorteo. Bien. Bien, ingeniero. De acuerdo, muchas gracias. Lo vemos pronto en el curso que ya está por comenzar. Muchas gracias y buenas noches. Bien. Entonces vamos a dar inicio, estimados. Ya tenemos a los participantes que se han registrado. Vamos a ocultar por aquí esta barrita. Vamos a copiar y pegar todos sus nombres para... A ver, ¿están todos? Sí. Bien, tenemos aquí, vamos a pegarlo por aquí. Vamos a considerar también a los que han estado presentes mediante nuestra página de Facebook. Bien. Una vez que tenemos aquí todos y han estado ordenados por orden alfabético, vamos a dar una pequeña mezcla para que los nombrecitos se mezclen por ahí. Y ahora sí, damos inicio. Vamos a sacar el primer ganador de la primera semibeca para nuestro curso especializado. Bien, estimados, mucha suerte a todos. Mucha suerte a todos. Vamos por el primer ganador. Bien, felicitaciones Elmer Misael, eres el primer ganador de nuestra semibecas para nuestro curso especializado Análisis y Diseño Mecanístico Empírico de Pavimentos Flexibles y Semirrígidos. Vamos a copiar tu nombre y a ponerlo por acá. Y el día de mañana nos estaremos contactando con los 5 ganadores que salgan en esta noche. Bien, ahora vamos a volver a girar la ruleta para sacar al segundo ganador o ganadora. En caso vuelva a salir Elmer, giramos nuevamente la ruleta para darle la oportunidad a otro de los participantes que han estado en esta noche presentes. ¿Correcto? Bien, vamos por el segundo ganador o ganadora de la segunda semibeca. Mucha suerte a todos, estimados. Vamos por el segundo ganador o ganadora. Bien, muchas felicidades. Ingrid, eres la segunda ganadora. De igual forma vamos a anotar por aquí tu nombre. Vamos por la tercera semibeca entonces. Mucha suerte a todos por la tercera semibeca. Felicitaciones, Wilson. Eres el tercer ganador
te estás llevando una semibeca para nuestro curso especializado Análisis y Diseño Mecanístico Empírico de pavimentos flexibles y semirrígidos. Vamos por el cuarto ganador o ganadora. Vamos por la penúltima semibeca que se va esta noche. Mucha suerte a todos. Vamos por la cuarta semibeca. A ver, Elmer, me parece que ya salió por aquí. Sí. Entonces vamos a girar una vez más la ruleta para darle la oportunidad a otro de los participantes. Vamos por aquí a colocar los nombrecitos en el mismo tamaño para que podamos visualizar quiénes ya van saliendo como ganadores. Bien. Giramos una vez más la ruleta entonces. Vamos por el cuarto ganador o ganadora, ¿no? Bien. Vamos por la cuarta semibeca. Mucha suerte a todos. Bien, sale. Bien, felicitaciones Daniel. Te llevas la cuarta semibeca para nuestro curso especializado. Vamos a poner por aquí tu nombre de igual manera. Ahora sí, nos vamos por el quinto ganador o ganadora, la quinta semibeca para nuestro curso especializado Análisis y Diseño Mecanístico Empírico de pavimentos flexibles y semirrígidos. ¿Ya está pronto a dar inicio, estimados? Bien, felicitaciones Marco Antonio, te llevas la quinta y última semibeca para nuestro curso especializado. Muchas gracias a todos, estimados, por estar presentes en esta noche. Por nuestro grupo de WhatsApp vamos a estar enviando también un descuento especial para todos los que han participado esta noche. Por el chat voy a compartir el link del grupito de WhatsApp en caso deseen unirse. Y por ahí también se va a compartir la grabación, al igual que por nuestra página web o en nuestra página de YouTube. ¿Sí? Muchas gracias a todos y lo esperamos en nuestros cursos que ya están próximos a dar inicio. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.